De toda ruina emana siempre mucha piedad. Entonces, en cada crepúsculo de la tarde aparece el inevitable transcurrir, debilitado oportunamente, engendra la más grácil hermosura. Pero la ruina, para lograr su plena dignidad, debe aspirar a disolverse un día, a convertirse en polvo, a convertirse en nada. Las ruinas nos susurran que, deviniendo así desde vulgares guaridas, se han convertido en arte. Villacentenos, la herencia del olvido, se plantea como una propuesta que pretende hacer entender lo que supuso la desaparición de un lugar que significó tantas cosas para la comarca de Alcázar de San Juan, ya que su éxodo pobló aldeas vecinas como Cervera, Herencia o Villarta, formando parte de un enclave estratégico gracias al canal del Gran Prior, datado del siglo XVII y que regó las tierras, alimentó al ganado y mantuvo la vida y la prosperidad por tantos años en la zona. La ruina que se nos pierde y que llama a voces ha conseguido convertirse en el objeto de revisión y de reflexión. Así se monta y así surge la exposición Villacentenos, la herencia del olvido. En ella se han unido las inquietudes, las sensibilidades, los puntos de vista de muchos artistas que han aportado la culminación de su interpretación artística alrededor del mítico paraje. La idea se gesta en principio por el artista Áureo Gómez y crece con las diferentes experiencias que han aportado las personas implicadas con el menoscabo del páramo de Villacentenos y su interpretación en el lenguaje contemporáneo. Para concebir la materialización de este planteamiento, se trabaja con diferentes formalizaciones aunadas para constituir una exposición de naturaleza itinerante y con una intención pedagógica. Darle una estética era bastante complejo, por lo que se decide contar con diversos artistas que completarán el proyecto. Por eso se buscaron artistas que tuvieran distintos medios de expresión, que dieran nuevas visiones, que completaran el arco estético como pintores, fotógrafos, músicos, artistas audiovisuales, escultores. Y se cuenta también con instalaciones de forma que se pueda traspasar la barrera de lo visual. Los artistas que han participado se han ido encadenando poco a poco. Hay muchos que podrían haber estado, pero los que componen la muestra han conseguido dar la visión de Villacentenos que se pretendía. La historia interna, aparte de la historia externa de Villacentenos, ¿no? Empezamos a descubrir que allí había, aparte de ruinas, que es lo que ópticamente se ve, había otros componentes a los que sería muy interesante aportarles una estética, ¿no? El hecho de sus ausencias creo que ha llegado a todos los componentes del grupo, la forma en que esta gente vivía, las acciones, un poco la historia interna, aparte de la historia externa de Villacentenos, ¿no? Un poco traspasar esa barrera de lo visual por medio de otras aportaciones estéticas que completaran esa parte invisible de Villacentenos. Otra de las aportaciones que Áureo Gómez tiene que ver con la noche. Una instalación compartida con la de otros artistas como Ramón del Valle y Josefina Arias, junto con Teo Serna. Recuerdan el momento de la epidemia de peste que también han querido que estuviera presente, pero reivindicando lo que puede pasar a partir de ahora. La aportación que vemos en este caso tiene que ver con la historia del Palomar, que es un lugar que fue iglesia y que tiene muchas connotaciones, el vuelo de la luz, el color. Yo soy muy dado a trabajar sobre lo efímero o sobre lo invisible o sobre lo que no se ve, ¿no? Entonces, claro, las ruinas tienen una potencia muy fuerte que te arrastran, ¿no? Hacer una lectura de las ruinas
siempre conlleva mucho más que la propia ruina, ¿no? Entonces yo he trabajado sobre la obra esta que hay aquí detrás, que es sobre el Palomar de Villacentenos. El Palomar tiene mucha historia, está construido en una iglesia, que es un sitio religioso, y concretamente con esta obra pues lo que he hecho ha sido un poco emparentarla con el descendimiento, también tema religioso, de Van der Weyden, que es un cuadro que hay en el Museo del Prado, por su estructura de cruz, por el significado de la obra, que los dos sitios, tanto el cuadro como el lugar de Villacentenos, son temas religiosos, y entonces yo he jugado pues, con el tema como decía antes, a mí me interesan otras cosas, y entonces he jugado con el tema del vuelo, de la luz, del color, de todo esto. Un relato sobre la pileta de las monjas que también habitaron en Villacentenos es la propuesta de Francisco Villodre. Es un relato en el que se cuenta la historia real, pero también se interpreta. Para hacerlo más asequible, todo es cierto, menos algún detalle que introdujo para despertar la curiosidad del lector. Es una propuesta arriesgada porque me he metido en un jardín que no es mío, que es la literatura. Y es una propuesta casi involuntaria, porque yo no busqué una idea sobre la que escribir, sino que en una de las primeras excursiones que hicimos con los amigos, con Aureo, a Villacentenos, fue la idea la que me asaltó a mí. La luz, el contraste, la historia marcan, pero hay que hablar también del paraje, de lo que fue, de lo que intentó ser y de lo que queda de él. Batanes, fincas privadas, la iglesia, el Palomar, el canal del Gran Prior, los intentos fallidos de colonización, las epidemias de peste. Villacentenos, la que nunca fue. Hacerlo de forma pedagógica y divulgativa, y para que fuera más creíble, está arropada de datos ciertos. Todo lo que se dice es cierto, salvo alguna cosa, como dijo algún político. Sobre todo para despertar la curiosidad de los espectadores y que investiguen sobre el tema de este paraje nuestro tan olvidado. Los que tenemos una edad hemos estado en Villacentenos, en el río, habría una gran arboleda y pasábamos allí jornadas enteras. Entonces el ver la decrepitud, digamos, el deterioro, tanto físico, ecológico, como en las ruinas de las casas, supongo que es lo que despertó en Aureo la sensación de esto se está perdiendo, esto se está borrando. Entonces la necesidad de decir aquí hay que poner una pica para que no se, como en la mayoría del canal del Gran Prior que está arado, aquí hay que poner algo para que se sepa y además coincide no solo un sitio que desaparece, sino un sitio con muchísima historia, historia real, historia de leyendas, hay gente que ha hecho psicofonías, está cargada de mucha magia. La representación del paso del tiempo, lo que hay dentro, lo que se ve desde fuera, cómo han sucedido los acontecimientos. ¿Qué ha pasado por ese lugar que representan sus ruinas? Es la propuesta de Josefina Arias y Ramón del Valle, una propuesta para la que se han valido de viejas ventanas intervenidas. Nos parecen que son las ventanas y las ruinas, son una ventana abierta a la imaginación. Cuando llegas a un sitio abandonado, la cabeza empieza a pensar, ¿no? ¿Quién ha vivido aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron sus mejores momentos? ¿Por qué se ha abandonado y ha llegado a la ruina? Entonces, esa fascinación por las ruinas, por las ventanas, esas miradas de ida y vuelta que tienen las ventanas, ¿no? Cuando estás dentro del hogar, ves por la ventana o imaginas cosas que hay fuera, y desde fuera te imaginas qué hay dentro de esos hogares, ¿no? Y es un poco todo eso refleja estas ventanas, donde hay muchas representada
muchas cosas con óxido que representa muy bien el paso del tiempo. Han utilizado objetos de materia orgánica, natural, madera, restos de goteras en las paredes, de nuevo el paso del tiempo. Estos artistas, además, colaboraron a lo largo de la exposición con la representación de una obra de teatro de objetos, breve, que con el tiempo quieren alargar, basada en las ruinas, en cómo se producen y en qué circunstancias, con un sentido del romanticismo sobre la naturaleza que se apodera de los paisajes y los desgasta. Sí, hemos hecho una obra breve de teatro de objetos que con el tiempo queremos alargar. Y bueno, la obra de teatro de objetos pues también está basada en las ruinas, en cómo se producen y en qué circunstancias. Las ruinas por el abandono, el sentido también romántico del romanticismo que tenían, que es la naturaleza la que se apodera de los paisajes y los desgasta, ¿no? Hay una escena en la obra que desde un paraguas salen las raíces, ¿no? que toman todo lo que hay. Presentan una curiosa panorámica de lo que fue el asentamiento, un skyline de Villacentenos. Esta curiosa muestra está hecha con útiles y herramientas, algunos encontrados en Villacentenos y otros de otros oficios, que pretenden recrear la vida. La idea es que todo forme parte de una instalación que recree lo que los artistas vivieron la noche que pasaron en las ruinas. Por eso se ve sin luz y produce sensación de sobrecogimiento, de inquietud, la inquietud que genera la instalación, una actitud teatral. Son poemas visuales a la vez. La idea de todo en conjunto, ventanas más un poblado que está hecho con útiles herramientas y objetos, algunos hallados en Villacenteno, otros de oficios, que la idea era que todo forme una instalación, porque esa es la idea original, que recree un poco lo que vivimos una noche que fuimos a Villacentenos, a visitar Villacentenos. Entonces, esto cuando se ve apagado, con los sonidos que también hay, produce una sensación de sobrecogimiento, de inquietud. La vinculación de Ángel Vaquero con Villacentenos es de hace mucho tiempo. Al principio dudó en participar, pero no podía perderse la experiencia de la relación que ha mantenido con el paraje durante tanto tiempo. Ha participado en esta exposición con 3 obras. Una de ellas son archivos definitivos, acetas que recogen parte de su historia y su obra. Otra de sus aportaciones contiene varios cuadros boca atrás, como él dice. No es algo que se inventara él. Ya habían realizado esta experiencia artistas modernos como Tapies o Miró. La vanguardia ya lo hizo. Comenta que en Alcázar tenemos un cuadro de Lizcano que tan interesante es, por delante como por detrás. ¿El porqué de esto? Pues ya por eso que decía antes, porque ya de por sí tiene una belleza. Y luego, Villacentenos ya es una cosa arqueológica, es un espacio arqueológico. Y ante una tierra que aparentemente es rala o miserable, pues cuando se hace una cata, pues te puedes encontrar sorpresas. Entonces, pues es un homenaje a esa sorpresa, esperando, alguna vez se expondrán por delante, pero de momento la obra tiene que ser así. Villacentenos es un lugar arqueológico que da sorpresas, es un homenaje. Está también sujeta al mal entendimiento que hemos tenido con Juan de Villanueva. Muestra Vaquero un grabado Retrato de Juan de Villanueva, realizado por Goya, que curiosamente lo ha ubicado en el suelo, como si buscara una genuflexión, una reverencia, una especie de sumisión para Villanueva. También están las que llama esculturas editadas. Son libros para que se pueda repasar parte de la obra que el autor tiene sobre el Alto Guadiana. Están exhibidas las relacionadas con Villacentenos. En los libros se pueden contemplar los hallazgos arqueológicos más importantes de la zona. Pero tiene un encanto especial, es único, es como si no es un incunable, pero sí que he llevado esa motivación. Entonces cada día de la exposición se pasará una hoja. En este caso todo el conjunto,
me voy a ir para acá, todo el conjunto de la obra. El original está puesto en la vitrina, que es lo que forma la escultura editada, y esto para que se vea lo que hay en el interior, ¿eh? Y es todo sobre Villacentenos, que ya empecé. En el otro, este a lo mejor no tiene más de 3 o 4 años. Tengo hecho todo el Alto Guadiana, en este caso he traído Villacentenos. Ha sido un penaero de decisiones, comenta, pero está muy orgulloso y satisfecho de haber iniciado esta senda del recuerdo y del homenaje a un paraje tan especial como es el de Villacentenos. Una muestra que se atreve a decir que no es nada localista, sino que es una propuesta universal. Claro, no, clarísimo, por mi trabajo. Y de hecho, en mi espacio, estoy más que orgulloso de lo que... probablemente se podía haber hecho mejor, pues sí, pero para que se haga el mejor hay que equivocarse y hacer los errores. No me preocupa eso, no, es una cosa que no me preocupa. El resultado, pues no lo sé tampoco, por la gente, tampoco... Hombre, a mí me gustaría que se hubiese preocupado más porque es una cosa importante, no es una cosa localista. Esta exposición perfectamente podía estar en cualquier lado porque es... bueno, voy a atreverme a decirlo, que es más universal que de ninguna otra cosa. La parte arqueológica e histórica también tiene su lugar. Estudiar la evolución histórica del paraje hasta el abandono. Antes ya muchos investigadores hablaron de él. Se recuerda a su correspondencia con una ciudad romana, la ocupación medieval con su castillo y la iglesia, que es un palomar, y los intentos infructuosos de colonizar el sitio. Además del Batán, que es la edificación proyectada precisamente por Juan de Villanueva. La ruina se resiste a desaparecer y a que se olvide su historia y su pasado, y por eso fue rescatarla del olvido y traerla de nuevo al presente para evitar el olvido histórico. Se habló de su correspondencia posible con la antigua Murum romana, que una de sus ubicaciones posibles es Villacentenos. Hablamos también de la ocupación medieval, ese castillo de Villacentenos, hoy desaparecido, pero sobre el que muy probablemente se encuentra la iglesia del siglo XVIII, hoy en ruinas y que es un palomar. Y hablamos un poco también de los intentos de colonización del sitio, siempre infructuosos, y sobre el Batán de Villacentenos, el Batán y Molino de Villacentenos, esta gran estructura, proyectada por Juan de Villanueva, el arquitecto del Museo del Prado, y que se encuentra en estado de ruina absoluta y usada como basurero a los pies del paraje. Lo de que la ruina resiste, ¿no? La ruina se resiste a desaparecer y a caer en el olvido, ¿no? Y por ahí va un poco el tema de la exposición, ese olvido, recuperar del olvido, de esa sombra del olvido, al lugar de Villacentenos y volverlo a traer al presente, hablando de lo que pasó allí, de las gentes que lo habitaron y de un poco de su recorrido histórico. Tiene magia la ruina, aún se mantienen en pie en estado ruinoso. El romanticismo atrae el interés, a la vez que los fenómenos paranormales que se han ido dando. Tiene esa magia de la ruina, ¿no? De ese lugar en abandono reciente, todas las estructuras siguen en pie, aunque ya, bueno, los tejados han caído, los muros han desaparecido, la antigua iglesia convertida en palomar está en un estado totalmente ruinoso. Entonces ese romanticismo de la ruina es seguramente lo que atrae el interés de la gente por este sitio, y bueno, todas las historias que hablan de hechos, digamos, un poco, ¿cómo llamarlos? De hechos paranormales que se localizan en el paraje, ¿no? Muchas veces ligados, sobre todo, y a partir de esta mesa redonda, a la presencia de un cementerio que se encontraba desaparecido y que, gracias a investigaciones recientes de Bernardo Sevillano para su tesis doctoral, ha salido a la luz. Un cementerio en el que en el siglo XVIII se encontraron más de 60 tumbas, seguramente ligadas a las religiosas que habitaban en el convento, y que fueron excavadas en una de las primeras excavaciones arqueológicas del país, en época de Carlos III, por este arquitecto Juan de Villanueva, que se propuso localizar los cimientos de la antigua iglesia para sobre ellos poder construir la nueva. No sabemos qué música se escuchaba en Villacentenos, pero música seguro que se escuchaba, dicen los estudiosos de este género. Y por ello han realizado un estudio de la música del barroco, que es la que se escuchaba en la época, y han optado por integrar una mixtura con la percusión tradicional de cocina, que era el día a día de muchas mujeres que utilizaban ritos y protocolos muy cotidianos con estos instrumentos.
me dedico a la música clásica, soy pianista, pero me especialicé en música antigua, barroca, toco el clave, el clavicémbalo, el clavecín, según lo llamemos. Y a mí se me encargó hacer algo de música sobre esta exposición y, por supuesto, ante todo esto, la primera pregunta era la siguiente: ¿qué música se podría escuchar en Villacentenos? Realmente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que música se escuchaba. Al mezclar estas disciplinas tan diversas se hace un trabajo en donde se van eligiendo los fragmentos donde introducir el almirez, el carajillo y diversos instrumentos de cocina. Con ello se quiere mezclar la quietud y el olvido que es ahora Villacentenos con el bullicio y la vida que fue. Pues utilicé temas barrocos de un compositor que se llama Pancras Roger, era un compositor del siglo XVIII, trabajó en la corte de Luis XV, y en algunos fragmentos le introducimos pues el almirez, el carajillo y diversos instrumentos de cocina. Esta pieza además la elegí, son pequeños fragmentos seleccionados, porque también refleja mucho lo que es la diferencia musical entre lo que es la expresividad, la sensibilidad, la quietud, alternada con pasajes de bullicio, de danza, de folclore. Ha sido una fusión muy interesante, reflejando incluso las clases sociales que coexistían. Como instrumento de cocina de folclore se ha elegido el carajillo, que le recuerda a las pastorales, y el almirez, que procede de la farmacia tradicional y luego pasa a ser herramienta también en la cocina. La quietud, la danza y el vértigo del abandono, la sensación de preguntarse qué pasó, afloran al dejarse llevar por los ritmos, por los sonidos. Una fusión muy interesante porque también dentro de Villacentenos estamos hablando de que había niveles sociales, clases sociales, entonces esta fusión entre la música que escuchaba la nobleza, la gente más pudiente, con la fusión que tienen los instrumentos de percusión de cocina, ¿no? Que son instrumentos que se tocaban pues, para paliar el hecho de que no había comida, de que no, pues vamos a tocar un poco antes de comer, pero entre la comida y el instrumento había poco que echarse a la boca, ¿no? Con este aspecto de la exposición se pretende reclamar la importancia de la tradición oral, que se está perdiendo, al igual que la tradición de la percusión tradicional, que invitan a la reunión, a sentarse en la mesa, a terminar una tertulia. La tradición oral, la convivencia, la reunión, todo está vinculado a los ritmos del año, al folclore en el más amplio sentido de la palabra. Invitan a la reunión, invitan al sentarte alrededor de una mesa, a ese calor familiar al terminar una tertulia, ¿no? que creo que, bueno, pues para mí también es algo muy importante, ¿no? Darle visibilidad a este tipo de recursos musicales. Al final es que es eso, es que estas tradiciones que estamos hablando, que todo esto es tradición, está vinculado a los ritmos del año, está vinculado a la naturaleza, está vinculado a la cultura, a lo que aprendíamos de manera oral, que pues para mí eso es oro puro. ¿Y la danza? En este caso se ha hecho una revisión bastante compleja con una pieza que se llama Tierra Sagrada, que incluye danza butó y flamenco por María G. García, que ha contado con la ayuda de otro artista, Benji. Se ha querido inspirar sobre todo en la idea del abandono. Es con esta performance con la que parte la exposición, con la que se pretendía honrar todo lo vivido en Villacentenos. Villacentenos, esta historia sobre la peste, la enfermedad, cómo ha sido habitada y despoblada, quería simbolizar un poco esas diferentes etapas de la aldea, y a través también de los dibujos que han sido llevados a cabo por el artista Benji Gain, pues también traer las voces de todo lo que en su día ha sido ocultado o no dicho por miedo, y a través del flamenco y de la danza butó. Pues mira, la danza butó es una danza japonesa que coincide en el tiempo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, y simboliza mucho o trabajan mucho todo lo que ha vivido ese país a nivel de esa destrucción, pero también lo que quiere esa danza es encontrar sanación o reconstruir algo. A mí lo que más me gusta de la danza butó precisamente es esa capacidad de renovar.
Para esta artista ha sido como volver a conectar con Alcázar, ciudad donde nació, mezclando la danza Butô de Japón con todo su dolor, junto con el flamenco en el sentido más inspirador. White scars, invisible, same white as flesh torn and old, giving rose only. Pues ha sido algo importante para mí en el sentido de que yo nací en Alcázar, pero llevaba mucho tiempo fuera. Y es verdad que el llegar a Alcázar y poder colaborar con Mila, poder conocer también a Mariajo y a Áureo y a los demás artistas, lo siento que es un renacimiento un poco para mí. Cierto que tratando un tema muy concreto como es Villacentenos, pero para mí personalmente tiene que ver con un renacer en Alcázar. La apuesta de Mila Vicente ha sido recrear el cuerpo de la ruina sin entrar en la parte histórica. Para llevar a cabo este trabajo y para crear el cuerpo de la ruina contó con varias mujeres en una experiencia en la que incorporó una práctica audiovisual, el videoarte. Para llevar a cabo su propuesta decidieron habitar Villacentenos, anochecer, amanecer. Los sonidos que aparecen los ha grabado durante meses, una inmersión total. El proyecto lo ve como una experiencia muy profunda y con una parte relacional muy interesante, una locura maravillosa como experiencia. Me interesó mucho la parte de ponerle cuerpo a la ruina. No quise saber nada a nivel histórico, solamente me interesaba la ruina a nivel estético, lo que quedaba en ese momento, ¿no? Entonces decidí trabajar con un equipo de mujeres. Mi idea inicial era ponerle cuerpo para generar la obra que en principio iba a ser, que es un videoarte que está abajo, Nacidas de Barro, pero a raíz de ese trabajo y de habitar la ruina, porque bueno, nos fuimos a dormir allí, o sea, fue todo como muy loco, ¿no? Decidimos habitar Villacentenos de verdad, nos quedamos a pasar un día completo para ver el amanecer, el anochecer, los sonidos. He estado rodando durante todo un año seguido para ver los cambios del paisaje, o sea, ha sido una inversión en Villacentenos como a un nivel muy profundo, ¿no? Destaca la parte de su proyecto con un gran grupo de mujeres, gestionada por mujeres y con una temática muy femenina, reivindicando la figura de una mujer diferente. También ha sido enriquecedor la relación con el grupo. La exposición también tiene una reivindicación de género. Habla del sentir las obras, de interpretarlas por parte del público, de expresar su opinión, y lo han hecho a través del arte relacional, compartiendo experiencias con el público, hablando de las obras de todos, de los otros, conociendo la interpretación que se hace de ellas. Ha sido muy interesante también porque hay muchos espacios por conquistar aún. O sea, hemos vivido situaciones en las que realmente ha habido que haber hemos hecho una reivindicación de género, ¿no? De decir, bueno, aquí tenemos también voz. En la exposición además estamos varias mujeres y parece mentira que todavía hoy, a día de hoy, tengamos que seguir reivindicando el nombre, ¿no? O sea, que nadie sepa que hay mujeres artistas locales, para mí es algo que me remueve mucho y con lo que me he quedado también muy en paz. La propuesta de María José Muñoz está relacionada con la alfarería, dedicación de sus ancestros. En Villacentenos aparece su contacto con el barro. Desconocía el paraje y a muchos de los artistas participantes. Su propuesta le aparece en la vinculación con el número 4, un número mágico. Paralela a la obra de Mila empezaron a salir otras obras, porque una de las partes de grabar de Mila era la parte del barro. Yo estoy muy vinculada al barro porque mi familia, sobre todo mi abuela, eran todos alfareros, entonces esa parte de la vinculación del barro me gusta bastante y además es una de las partes que la escultura también tira mucho, ¿no? Entonces empezaron a salir pequeñas obras, de esas obras las fuimos modificando y con todo el material gráfico yo lo que empecé a vincularlo era con una historia que se van contando, digamos, como en 4 estaciones, además con un número muy simbólico, jugando con el 4 estaciones, 4 momentos de la vida, ¿no? Empieza con la infancia, un niño que nos mira con cara de pícaro, representada en la grieta, objetos del abandono. La juventud más enérgica, la rebeldía con una ventana de la ruina. Madurez, una mujer, solo se ve la silueta y una de las partes. Un feto que ha caído, la imagen de la madurez, sobre cómo perdemos la vinculación con lo primigenio. Y después, la vejez,
relacionada con una ruina, la mirada más impactante, la mirada de la vejez. Cuando desaparecemos, llega el olvido. Y todo relacionado con la ruina de lo que es directamente y también esa parte del olvido. Empezamos desde que no nos acordamos hasta el final, que ya tenemos el final. Directamente esa mirada que quizá es la que más impactante es, que es la de la vejez, en la que a partir de la vejez, cuando desaparecemos, llega el olvido. Y el proyecto se inicia sin saber muy bien para dónde iba a ir avanzando y sin darse cuenta se convierte en una interesante expresión de diversos prismas de interpretación artística. Poco a poco se van integrando las distintas sensibilidades en un andamiaje que ha ido sorprendiendo a todos. Esto viene de atrás, son varias inclusiones que han hecho, empezó con Naurio Gómez, a partir de varias inclusiones que han hecho en la zona de Villacentenos, y se empezó a crear, se empezó a hablar sobre todo de hacer algo, más que no sabíamos qué, pero se empezó a hacer algo, y luego cuando ya estaba un poco formado el grupo de artistas o ya había obra, pues acudieron un poco acudieron a mí para que pudiera articular un poco este desorden, pero la verdad ha sido muy interesante, ha sido algo que a mí me ha enseñado mucho y la verdad me parece que en Alcázar esto merece la pena hacerlo y hacerlo más y trabajar con artistas que tampoco, artistas más jóvenes y demás. Así que... El Patronato de Cultura de Alcázar de San Juan, involucrado en la creación y el arte, decide embarcarse en la aventura colaborando de la mejor manera con las necesidades del grupo y de cada artista. Una vasta infraestructura que han podido instalar para que la exposición haya sido todo un éxito. Las artes plásticas son las predominantes porque desde las artes plásticas han interpretado un paraje como Villacentenos, pero no como Villacentenos cuando apareció en la historia, sino como Villacentenos en la actualidad, en esa textura de ruina en la que se encuentra. Y cada uno de los artistas plásticos se ha acercado desde su forma de trabajar, desde su mirada, y luego están también artistas escénicos, están artistas de la música. Entonces es muy importante que un grupo de gente de Alcázar, y si no de Alcázar, muy relacionados con Alcázar, se haya implicado en esta propuesta que empezó como una labor de investigación de Aurio y al final pues ha implicado, como ha dicho Alejandro, a mucha más gente.